Dijiste esta mañana que llevaste las cosas de mi marido para su largo viaje y que seguía en la casa Caroline, ¿verdad? Sí, señora. Y para estar segura, aquí. ¿Dónde fue? ¿Tuvo una reunión muy tarde anoche? Me miró fijamente un momento. Las confesiones llovían como aguanieve. Ahí fue donde lo llevé, sí, dijo. ¿Cómo pudo durar su reunión toda la noche? No lo sé, señora. Estoy un poco confundida sobre lo que pasó después. ¿No lo llevaste de la casa Caroline a la estación de tren? No, señora. Creo que iba con otra persona en su vagón. ¿Con quién? No lo sé, señora. Quizás alguien de su reunión de negocios. Lo miré fijamente. Él apartó la mirada de mí. ¿Algún día tú y yo nos dirimos la verdad, Lucas? Envidio a mi esposo por exigir tanta lealtad. Él bajó la vista hacia su sombrero y lo hizo girar entre sus manos. De acuerdo, Lucas, gracias, dije. Él asintió, con aspecto agradecido por haberlo despedido. Lo vi irse, y luego me giré y miré por la ventana. El cielo se estaba poniendo gris. Recordé la oleada de miedo que me recorrió el cuerpo el día de mi boda. Estaba regresando, pero asomado por encima de su hombro estaba el rostro de la soledad, sus ojos, amenazantes. Ya no vivirás en esta casa, dije. Cualquiera que me oyera y me viera pensaría que me había vuelto loca. Había subestimado a Melinda Sue Carter. Cualquier otra joven que conociera o hubiera conocido seguramente se habría sentido intimidada por la brusquedad con la que terminé nuestro almuerzo. Poco después de que hiciera sus comentarios bastante sugerentes sobre Garland, me escribió unos días después para decirme que, a pesar de mi reticencia, seguía patrocinándome para que me hiciera socia del club de mujeres de Charlottesville. En su carta incluía una invitación a su fiesta de Halloween, que tendría lugar dentro de una semana. Iba a ser una fiesta de disfraces, así que me aconsejaron usar una máscara o poner música y ponche. Con el ponche subrayado 2 veces para que entendiera que llevara algo de alcohol. Se celebraba en casa de Amanda McKnight, quien tenía el salón más grande, pero nada en comparación con el salón de baile de Foxworth Halls. No se mencionaba a Garland. La invitación estaba dirigida solo para mí. Era como si conocieran el itinerario de viaje de Garland. Nunca le había dicho exactamente cuánto tiempo estaría fuera, así que eso reavivó mis sospechas. Sin embargo, durante estos años de matrimonio con Garland, no había asistido a ningún evento social sin él. Muchos ocurrieron durante uno de sus frecuentes viajes de negocios, pero ni siquiera le dije que habíamos recibido una invitación. Los dejó en su escritorio en la biblioteca, y solo por casualidad vi alguno. No hizo nada al respecto. Nunca me había dicho que no fuera a ningún lado sin él. Pero cuando se lo comenté una vez a mi madre cuando vino de visita y vio una de las invitaciones, declaró que sería muy inapropiado que una mujer casada lo hiciera. Nunca había asistido a un evento social sin mis padres. Solo pensarlo me pone los pelos de punta, me dijo, para dejar claro que ni siquiera debería contemplar tal cosa. Era otro clavo en la puerta, que me hacía sentir prisionera en mi propia gran mansión. Dividida entre las insinuaciones que Melinda Sue había dejado como migas de pan, decidí ir a Charlottesville unos días después. Le pedí a Lucas que me llevara solo para que no sospechara nada sobre mis verdaderas intenciones para el viaje. Pensé que era posible que él enviara una nota a Garland si hacía algo que él pensara que Garland no aprobaría. No que me estuviera espiando ni que Garland se lo hubiera pedido. Sin embargo, sospechaba que Lucas probablemente sabía más que yo sobre los viajes de mi esposo y dónde estaría en un día cualquiera. Seguramente había mensajes frecuentes de uno o más negocios de Foxworth que debían entregarse, y no me cabía la duda de que le habían encomendado esa responsabilidad. Cuando me dejó, quise esperar, pero le dije que eso me pondría nerviosa. No me gusta llamar la atención innecesariamente, Lucas, sobre todo en Charlottesville, y eso es lo que pasaría si te vas a quedar aquí esperándome. Asintió y se marchó. Cuando se fue, empecé a caminar por High Street, hacia Caroline House. Durante unos instantes me quedé afuera, armándome de valor, y luego entré en el vestíbulo. Era lo suficientemente grande como para albergar 2 sofás largos, mesitas de noche y 2 sillones de cuero marrón, con cojines, con una hermosa lámpara de araña dorada. En la pared a mi izquierda había un gran cuadro de un confederado, con esa especie de excitación desenfrenada que supera cualquier miedo. El recepcionista, un hombre moreno y calvo, de unos 40 y tantos, bajó, con lo que parecían unas gafas bifocales, deslizándose por el puente de su nariz buldosa. Estaba sentado detrás del alto mostrador, leyendo un ejemplar de Virginia Sturt, con la cabeza apenas por encima del mostrador. Estaba tan absorto en su lectura que no me vio ni me oyó entrar. El edificio tenía 3 plantas, y el vestíbulo era claramente un comedor.
Había al menos una docena de mesas, algunas para 4 y 6 personas, y 3 para 2, en una habitación con grandes ventanales con cortinas color rubí. El recepcionista dijo: «Lo siento», poniéndose de pie. «¿En qué puedo ayudarle?». Llevaba un chaleco negro con una camisa blanca con pajarita negra y pantalones negros. Al sonreír reveló que le faltaban bastantes muelas en ambos lados. Sus labios suaves y pálidos parecían hundirse en las comisuras de su boca. «Oh, gracias», dije, acercándome. «No me había dado cuenta de lo bonita que es esta casa, Caroline. ¿Es un restaurante también?» «Oh, solo abre para comer, solo para las cenas y algo de desayuno. Es gratis para los huéspedes de larga estancia». «¿Qué es una larga estancia?» «Normalmente una semana o más», dijo. «Actualmente tenemos 2», añadió con orgullo. «¿Busca alojarse aquí en Charlottesville? ¿O busca un hotel para alguien? ¿Quizás un familiar que esté de visita?» «Oh, no. Estaba de compras por aquí cerca y me di cuenta de que nunca había estado en esta casa, Caroline». «Creo que mi marido ha venido a menudo a reuniones», añadí. «¿Reuniones?». Mantuvo la sonrisa. «O cenas de trabajo». No solo cenas de trabajo. Quizás la palabra más adecuada sea encuentros», dijo. «Me temo que no lo entiendo», moviendo nerviosamente los párpados. «Nuestros establecimientos es de lo más alta estima. Probablemente por eso viene mi esposo». Le dije. «Oh, pero ¿quién es su esposo?» «Garland Foxworth», dije. Su sonrisa se desvaneció como una lámpara de gas, casi vacía que se apaga lentamente. «¿Usted lo recuerda?», le pregunté. Después de que sus labios parecían cerrarse herméticamente. No, yo no, últimamente no, dijo. «Solo estoy aquí durante el día y rara vez en los fines de semana». Sí, está de viaje de negocios», dije, asintió, recuperando la sonrisa, pero con un aire forzado. «¿Para qué darle tantas vueltas?» «¿Se aloja aquí la señora Catherine Francis?» Él negó con la cabeza, apretando los labios con fuerza, como si temiera que las palabras le salieran a borbotones. «Pero sí, ¿verdad?», pregunté, manteniendo la sonrisa. Volvió a sentir, pero con evidente reticencia. «¿Cuándo estuvo aquí por última vez?», pregunté, con más autoridad. Su rostro enrojeció y sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso en la parte superior. «Me temo que nos han dicho que nunca demos la información, señorita. Es información personal de nuestros huéspedes, a menos que nos la pida algún policía», dijo. «¿Es información personal?». No respondió, pero seguí mirando, fijamente y esperando. «Nos han dicho en la gerencia que…». «Gracias», dije, bruscamente. No hacía falta ser una genia para entender lo que se decía entre líneas. Se sentó, cuando me giré para irme, como si hablar conmigo lo hubiera agotado. Entonces me di la media vuelta de nuevo, y él apareció de nuevo como si se hubiera sentado sobre brasas. «Señora, por favor, déle recuerdos de mi parte, esté o no esté aquí», dije sonriendo. Se veía absolutamente terrible. Su sonrisa era inescrutable. Mientras me alejaba, no miré a nadie ni escuché nada más que mis propios pensamientos. ¿Qué tan indiscreto era Garland? ¿Cuánto más sabía Melinda Sue y sus amigas de todo esto? ¿Era yo la única estúpida? Se rían todos a mis espaldas, burlándose de la hermosa pero joven e ingenua novia, Trofeo. ¿Lo sabría Dora? ¿Lo sabría la señora Steiner? Tanto ella como la señora Wilson iban a Charlottesville muy a menudo. ¿Qué tan densos y libres eran los chismes? ¿Era Garland tan arrogante que no le importaba? ¿Qué aspecto tenía esa tal Catherine Francis? ¿Cómo podía elegir estar con una mujer mayor en lugar de conmigo? ¿A dónde iba todo esto? ¿Con cuántas mujeres más salía? ¿De verdad estaba de viaje de negocios? Me sentía como una pequeña idiota, encerrada en mi castillo. Sí, yo era la dama de Charlotte. Melinda Sue y sus gallinas me habían dado en el clavo. ¿A quién podían engañar? Chismosas en el club social de Melinda Sue. Tenía que ir a casa en Alexandria por un día o dos, pensé. Tenía que hablar con mi madre o mi padre, tal vez con ambos. Sobre todo, sabía cómo pensaban sobre mi matrimonio y mi vida. El infame. «Hiciste tu cama a mis espaldas. Ahora duerme en ella». De mi madre me atormentaba, así como el favoritismo de mi padre por las habilidades comerciales de Garland y sus votos sobre mi futura felicidad. Pero, ¿cómo reaccionarían a esto? ¿No era esto insultarlos también? Me di la vuelta y pensé a caminar hacia la estación de tren. Compraré un billete hoy o para mañana por la mañana, pensé. Pero qué irónico casi. Mi padre me decía que volvía de casa de mi tía abuela Neri, porque Garland me había decepcionado. Garland me había enviado un mensaje diciéndome que no vendría a buscarme al día siguiente de haber bebido demasiado limoncillo y de que se hubiera aprovechado de mí. Se suponía que íbamos a pasar el día en Foxworth.
Se sorprendió al descubrir que era virgen. En ese momento, pensé que no tenía a nadie a quien culpar más que a mí misma. Cualquier hombre me habría considerado bastante sofisticada para mi edad. Nunca admití ser diferente. Sin embargo, incluso después de toda la decepción que me causó, no pude reprimir mis sentimientos por Garland. Mi corazón se había ablandado por el perdón. Y él había sido tan sincero cuando me lo propuso que no podía hacer otra cosa que aceptar si mis padres lo hacían. Cuando lo pensaba mientras caminaba ahora, era como si estuviera pensando en una chica completamente loca, como lo era ahora. Nunca lo habría admitido en ese momento, pero era tan vulnerable e ingenua como cualquier chica de mi edad a las que había que ridiculizar. Tontas todas. El hombre que había tomado mi mensaje telegráfico en aquel entonces seguía allí. No estaba segura de si me recordaba, pero cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron y ciertamente parecía saber quién era. Todavía tenía un espeso bigote negro, pero con algunas canas. Recordé que parecía casi no tener barbilla, casi calvo entonces. Ahora lo estaba por completo. Cuando sonrió, reveló que había perdido más dientes. Uno prominente en la parte delantera. Asentí. Tomé el bolígrafo y escribí el telegrama. Era sencillo y bastante discreto. De visita mañana estaré por allá. Lo envié al banco de mi padre. O ambos se sorprenderían. No había estado en casa desde la fiesta de puertas abiertas de su nueva casa. Después de eso siempre venían a vernos a mí, a Garland y a Malcolm. Al fin y al cabo, como iban a dejar pasar la oportunidad de visitar Foxworth Halls. Mi madre recogió todo lo que pudo para describirlo y cautivar a sus maliciosas amigas al volver a casa. «¿Es usted la señora Foxworth, verdad?», preguntó el empleado, cuando se lo entregué. «Sí, lo soy. He visto su foto en el periódico de vez en cuando y la vi pasar en ese elegante carruaje varias veces». «Me alegra que sea tan observador», dije. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, asintiendo con la cabeza hacia la nota. Le di las monedas y luego lo vi empezar a enviarlo. Después de que él... «¿Es usted de Charlottesville?». «Sí, señora». «De nacimiento». «Y soy criado». «Como mi papá». «¿Usted conoce a los Foxworth de aquel entonces?». «Sí, todos conocemos a los Foxworth, señora. Y los Foxworth lo conocen a usted de una forma u otra». «¿Qué significa eso?». «O estaba en el lado bueno o en el malo. No había punto medio». Eso decía mi papá. «Pero usted...». «Señora, les trajo algo bonito, algo que, por lo que yo sabía, no tenían». «¿Y qué es eso?». «Pues la belleza, señora, la belleza pura y simple», dijo sonriendo, como una calabaza preparada para Halloween. «Quizás no sea suficiente», murmuré para mí misma, y me fui. Después de comprar el billete de tren, volví a los grandes almacenes para comprar algo que no necesitaba y encontrarme con Lucas a la hora acordada. Cuando llegamos a Foxworth Halls y él me estaba ayudando, le informé de mi intención de visitar a mis padres y de la hora a la que me iba. «Sí, señora», dijo, sobre todo cuando Garland no estaba. Lucas se esforzaba por evitar mirarme directamente a los ojos. En cuanto decía que sí, bajaba la mirada. «¿Dónde estaba exactamente mi marido ahora mismo?». «Lucas». «No me digas que tú tampoco lo sabes», dije bruscamente. Levantó la vista, me miró, respiró hondo y dijo: «De camino a Londres, señora». «¿A Londres?». «No ha dicho que fuera a Londres. Eso es todo lo que sé, señora». «Dudo que eso sea todo lo que sabes, Lucas», dije, y entré en la mansión, caminando rápidamente antes de que me pudiera. Si tuviera que aventurar una suposición, pensé, diría que Catherine Francis también estaba en Londres ahora mismo. Me enfurecí. La pared de retratos, que ahora creía que era más bien una pared de pícaros. Ninguno de ustedes puede menospreciar a nadie, pensé. Esta es una familia de sinvergüenzas. Subí a preparar una pequeña bolsa de viaje. Dora y Malcolm estaban abajo en el salón de baile. Malcolm jugaba con sus trenes y muñecos, pequeñas casas y animales, las semillas de los divinos Foxworth. Estaban siendo plantadas y ejercitadas. Sus accidentes, salvar vidas y cambiar el día de la noche. Era un ensayo para el día en que se sentiría en el trono. Y realmente de repente sentí cuán culpable por la facilidad con la que podría contagiar a mi hijo. Dejé de empacar por un momento y me senté en la cama de cisne, mirando a mi alrededor con impotencia. Desde el día que lo había hecho, sería perfecto para el romance. Me preguntaba, por supuesto, por qué lo había conservado con una pieza de museo y nunca lo había usado. Los pequeños cambios que había hecho en la lámpara y los cuadros no disminuyeron la maravilla de sus colores, ni la maravillosa atmósfera onírica que proyectaba el elegante y hermoso cisne. ¿Quién no querría hacer el amor debajo de ella? ¿Qué hacía que Garland levitara?
por qué. De hecho, nuestras relaciones se habían vuelto tan mecánicas, rápidas y espaciadas en los últimos años. ¿Por qué sentía tanta culpa? La suficiente como para crear esto. Lo suficiente como para crear esta oscura fantasía con Dora. ¿Se lo comentaría a mis padres? ¿Debería? Pensé. Y sin embargo ese temblor regresó. El temblor que comenzaba a mi interior cada vez que planeaba revelarlo o hacerlo preguntas directas al respecto. No me cabía la duda de que Dora sabía más de lo que me decía. Incluso después de todo, esta vez, cualquier referencia al tema la ponía un poco nerviosa. Tartamudeaba. Buscaba las maneras de escapar y responder a mis preguntas de la forma más vaga posible. La insinuación era clara. De hecho, una vez lo había dicho sin rodeos. Sí, decía demasiado, Garland la echaría y se vengaría de su hermano. De vez en cuando hacía una vaga referencia a la señora Steiner o la señora Wilson, mencionándolo de la ropa de la madre de Garland y cómo la guardaba como oro. Mis comentarios siempre eran respondidos con silencio o con un encogimiento de hombros, a veces solo con un asentimiento. Una vez la señora Wilson dijo, es a través de las posesiones de tus seres queridos que te aferras a los recuerdos. Cuando alguien es olvidado, sufre una segunda muerte. Recordé que Garland me había dicho lo mismo, casi palabra por palabra. ¿Acaso la lealtad a los Foxworth era tan profunda como para un pensamiento? Y sin embargo, ¿cómo podía quejarme de esa idea, de esa forma de preservar el recuerdo de alguien a quien habías amado? Estaba segura de que había algo más. Tenía que haberlo. Garland ciertamente no era un hombre religioso. No tenía un hermano mayor, ni siquiera una hermana a la que engatusar. Tenía poco contacto con sus parientes más lejanos, por lo que pude ver. Compartían algunos de sus pensamientos más íntimos o secretos solo con Lucas, quien se movía a su alrededor como una sombra, girando sobre él, siguiéndola donde iba, oyendo a donde él quería que fuera. Lucas guardaba las palabras de Garland tan sagradas como un sacerdote en un confesionario. Guardaba las de un pecador, un hombre que cargaba con una gran culpa y no tenía dónde ir ni a quién recurrir para aliviarse. Comprensiblemente, inventó o resucitó a la única persona en la que podía haber confiado en su vida, su madre. Yo, desde luego, incluso después de años, no podía, sí, en muchos sentidos, me había casado con un desconocido, y seguía haciéndolo, incluso con mi propio hijo, y sobre todo con todos estos sirvientes. Mi viaje para visitar a mis padres. Qué bonita, señora Foxworth, dijo la señora Wilson. Demasiadas jóvenes olvidan a sus padres al casarse. Es como el pájaro que abandona el nido. Los pájaros lo olvidan. Y luego están a los que nunca dejan de rondarlos, murmuré. Lo suficientemente alto para que ambos oyeran. Observé sus ojos, se miraron rápidamente y luego volvieron a lo que estaban haciendo. Salí a ver a Malcolm y Dora. Dora estaba sentada leyendo y Malcolm estaba totalmente absorto en lo que se estaba convirtiendo en su ciudad de juguete. Su propio pequeño Charlottesville. Parecía que había doblado el ancho y el largo desde la última vez que la vi. Construyes cosas tan rápido como tu padre, dije, y él levantó la vista. Mamá, ¿el tren también puede ir marcha atrás? Sí. Miré a Dora. Descubrió cómo hacerlo, dijo ella. Fue él mismo. No podía creer lo mucho que me molestaba que se enorgulleciera de él, pero en ese momento me dieron ganas de abofetearla. No necesitaba que me señalara los logros, o sí. Quizás debería abofetearme a mí misma. En cambio me acerqué a Malcolm y me senté con él. Sus ojos se abrieron de par en par, como sorpresa y alegría. Muéstrame, dije, y él se puso a hacerlo. Cuanto más disfrutaba viéndolo explicarme y hacer, más sentía las lágrimas caer en mi interior. ¿Cómo podría amar a mi hijo si vivía en una casa sin amor por mí? Él era, después de todo, una parte integral de esta casa y de esta familia. Era y ante todo un Foxworth. Más tarde me aseguré de cenar con él y le conté los verdaderos viajes en tren que había hecho y en el que haríamos mañana. Me sorprendió al preguntarme si podía acompañarme. Mira, Dora, no quería que me acompañara ella en esta visita, pero no sabía cómo hacer. Malcolm podría distraer a mis padres y desviar su concentración en interés de mi propósito. Esta vez solo será un viaje de una noche, Malcolm, dije. Te llevaré un viaje más largo. ¿Cuándo? Preguntó con esos ojos de Garland, que te miran con tanta intensidad que no podías dar una respuesta generalizada y evasiva. Tomaremos el tren a Virginia Beach y quizás andemos en bicicleta por el paseo marítimo, dije. Su rostro explotó de emoción. Se giró hacia Dora. ¿Dora también irá? Quizás le demos un día libre a Dora, sugerí. Le espera uno. Me miró con recelo. No cambiarás de opinión, ¿verdad, mamá? No.
Mientras no hagas nada malo, dije. Seguía con la mirada escéptica. Promesa de meñique, preguntó. Selena la mandó. ¿Quién te enseñó eso? Me miró. Adora. Algo que hice con mi madre, confesó ella. La gente que te exige promesas ya demuestra que no cree en lo que dices, le dije, pero no me quitó la mano. Cumplí la promesa de meñique y volvimos a comer. Estaba lleno de preguntas sobre nuestro posible viaje. ¿Habría una bicicleta de su tamaño? ¿Hasta dónde podríamos pedalear? Y si llovía, también iríamos a remar al océano. Le compraría más muñecos y casas de juguete y las atracciones. Fue como si hubiera abierto una presa. Apenas tuve tiempo de masticar y tragar. Después me alegré de enviarlo de vuelta al salón de baile con Dora y subir a descansar para mi viaje. Planear qué les diría exactamente a mis padres. Tenía que hacerles ver que no eran simples conjeturas. Para mí, había pruebas claras de que mi marido me había sido y era todavía infiel. Fue una noche inquieta, pero me levanté temprano para prepararme. No iba a parecer una esposa destrozada, no iba a llegar con el rabo entre las piernas. Como sabía cuánto odiaba viajar en tren y las náuseas que me podía dar, me aseguré de desayunar un poco. Salí antes de que Malcolm se levantara y Dora la estuviera vistiendo, pero cuando vino a traerme mi bolso de mano, le dejé instrucciones, algo que normalmente no hacía. La mayoría de las veces dejaba que Dora diseñara sus actividades. No quiero que pase todo el día su tiempo libre en el salón de baile. Con esos trenes, él también necesita estar al aire libre. Asegúrate de eso, dije. Sí, señora. Evitaba mi mirada. Siempre lo hacía cuando le hablaba con severidad. Sin embargo, su miedo era palpable. Cuando regrese, quiero tener una conversación sincera contigo, Dora. Ella levantó la vista. ¿He hecho algo malo, señora? ¿Algo que la haya molestado? No lo sé todavía, añadí. Que se preocupe ella, pensé. Sería más sincera cuando yo quisiera. Señalé la puerta con la cabeza. Lucas debería estar esperándome. Ella caminó hacia adelante. Revisé mi aspecto una vez más y la seguí escaleras abajo, hasta donde Lucas me esperaba. Parecía nervioso y se movió rápidamente para ayudarme a subir al vagón, asegurándose de que estuviera cómoda. Hoy, todos caminaban de puntillas, pensé. Presienten que algo va muy mal. Bien. Cuando llegamos a la estación de tren, Lucas me deseó un buen viaje. Me aseguré de que Lucas supiera exactamente cuándo volver para recibir mi regreso. Desde mi asiento lo vi apresurarse de vuelta al vagón. ¿Iré directo a casa o iré directo al telégrafo? Mi telegrafista sin duda sentiría curiosidad. Me preguntaba cómo reaccionaría Garland. ¿Estaba enojado, asustado o preocupado por su preciada reputación? Me recosté para cerrar los ojos y pensar. La inauguración de la casa de mis padres fue hace casi 4 años. Sentí que una mezcla de emociones regresaba ahora, pero por alguna razón el miedo era más fuerte. Y sí, mis padres no me apoyan. No se indignaron en absoluto y me enviaron a casa sintiéndome más sola que nunca. Llegué decepcionada a la estación de Alexandria. Mi padre no estaba ahí para recibirme. Había enviado un carruaje con mi nombre en un cartel. Saludé al conductor, quien se apresuró a recoger mi maleta. Se parecía a Abraham Lincoln, con su barba, su altura y la expresión bastante triste que Lincoln llevaba durante la Guerra Civil. Mal presagio, pensé, y subí al carruaje. Alexandria había cambiado mucho desde que me casé y me mudé a Foxworth Halls. Obviamente, no se había quedado atrás en cuanto a calles, faroles, tiendas y aceras. De hecho, tuvimos que pasar por el banco de mi padre. De camino, pero no vi sentido en detenerme a verlo ahí. La privacidad era lo que queríamos. Lo necesitaba ahora y quería que mis padres estuvieran juntos cuando hablara. Mirando la hora vi que llegaría en 1 hora y seguía con su horario habitual. Estaba a punto de hacer esta visita repentina. Ella estaba ya en la puerta cuando llegamos, obviamente sentada cerca de las ventanas delanteras esperándome. ¿Qué ha pasado?, preguntó antes de que llegara a la entrada. El conductor llevaba mi bolso detrás de mí. ¿Puedo llevarme eso ahora?, le dije y lo cogí. Él asintió y se fue. ¿Y bien?, preguntó mi madre cuando entré. Me gustaría refrescarme primero, estoy bastante cansada y polvorienta. ¿Sabes dónde está la habitación de invitados?, dijo. Estaré en la cocina. Esta noche es la noche de tu padre para una chuleta de cerdo con puré de manzana. Supongo que tú también querrás lo mismo. Como sea, no tengo tanta hambre, dije. Me miró con recelo. Mi madre envejecía más rápido de lo que esperaba. Estaba segura. Nunca negaría que mi madre era una mujer atractiva, con rasgos casi perfectos. ¿Cómo iba a ser guapa si ella lo fuera? Era alta y majestuosa, y tenía unas manos tan bonitas como las mías. Cuando era más joven y la pillaba sentada, tranquila y sola, pensaba que su rostro era como uno tallado por un marfil.
un cama feo y sus ojos azules grisáceos, sin rastro de ira ni asco, eran sorprendentemente atractivos. Las canas habían invadido su cabello con furia. Me sorprendió cómo se dejaba llevar por la naturaleza. En mi opinión, la naturaleza no era ni amable ni indulgente. Sus rasgos estaban algo corrompidos por la forma en que su piel empezaba a descolgarse, y su palidez perdía cualquier rastro de juventud de salud, con un suave rubor en las mejillas. Sus labios se veían más finos y sus ojos cansados. Nunca me había dado cuenta hasta ese momento de cómo sus hombros habían empezado a hundirse y su espalda a elevarse, justo debajo de la base de su cuello. No sentía tanta lástima por ella como miedo por mí misma. ¿Envejecería tan rápido? ¿Qué sería de mí sin mi belleza? Detestaba esa idea de estar pesada e irritable, de haber perdido la postura, de que mis brazos colgaron como dos ramas empapadas de hielo. Allí, de pie, comprendí que vemos los cambios en nuestros seres queridos con mayor claridad cuando más tiempo estamos separados. Era como si durante los días, meses y años que estábamos separadas, la edad tuviera más vía libre. Era así, y así sería entregar el anillo. Pasaría lo que pasara. Después de cada uno de estos largos viajes de negocios, cuando me viera, vería cada vez más mis defectos y menos mi belleza, a menos de que su amor mutuo fuera profundo y poderoso. El tiempo se llevaría la sola imagen del otro sin esos momentos inmortales de calidez y cariño. Espero que esta no sea una crisis demasiado dramática en tu vida, Corrine. Tu padre ya tiene bastante con lo que cargar en estos días. Voy a lavarme, dije, y sin más comentarios me di la vuelta y caminé por el pasillo, hasta la corta escalera que conducía a la habitación de invitados. Al entrar me quedé ahí, parada mirándome alrededor. Por un momento, cada habitación de cada casa me parecía ahora un armario. Cada vez que se salía de Foxworth Halls era como si el mundo se hubiera encogido. Incluso mis pensamientos podían apiñar en una habitación tan pequeña. Dejé mi bolso y me senté en la cama por un momento. La inmediata reticencia de mi madre a permitirme quejarme me indicó que esto no iba a ser un lugar donde yo hablaría, planeando cómo haría que mis padres se sintieran más maltratados que yo. Para cuando me lavé, me cambié y bajé. Mi padre ya había llegado. Ambos estaban sentados en su sala, anticipando lo que me había traído a casa tan repentinamente. A pesar de ser menos de una cuarta parte del tamaño de mi sala, o de la de Foxworth, debería decir, su habitación me pareció mucho más acogedora y cómoda. Mi padre todavía tenía un sillón favorito con cojines mullidos de su reposapiés. Mi madre se sentó en otro, y yo obviamente debería sentarme en el sofá frente a ellos. A diferencia de mi madre, mi padre no había envejecido tan rápido. Tenía algunas canas incluso en las cejas, pero su rostro era igual de robusto, como siempre. Estaba claramente dedicado a su físico. Ciertamente no era tan musculoso como un obrero, pero no parecía tan blando ni regordete como la mayoría de los ejecutivos bancarios de su edad, o incluso más jóvenes. «Hola, papá», dije. Me acerqué a él mientras se inclinaba para que lo besara en la mejilla. «Te ves bien. Gracias, tú también te estás cuidando muy bien, Corrine». Miró a mi madre. Era una pequeña reprimenda por cómo se estaba descuidando. Me senté. «Bueno, no perdamos el tiempo», continuó mi padre. «Que vengas corriendo aquí sería algo serio». «¿Estás enferma? ¿Garland o Malcolm?» «No, no estoy enferma», dije. Esperé. Ninguno de los dos habló ni dejó de mirarme con rostros impasibles. Mi madre se removió en su asiento y suspiró. «¿Y cómo lo sabes?», preguntó mi padre. Les conté sobre Melinda Sue, su club de mujeres, los chismes, y lo rematé. Todo con una descripción detallada de la conversación que tuvimos el recepcionista del hotel, de la casa Caroline House y yo. «Viuda», dijo mi madre, casi divertida y rica. Dudo que el dinero sea la principal razón de Garland. De todas formas, mi madre, aunque sé que le gusta que la gente invirtiera en sus empresas. Miré a mi padre con enojo. Se recostó con su asiento. «¿Lo has confrontado ya?», me preguntó. «No, no está en casa. Sospecho que está viajando por Inglaterra con ella mientras hablamos». Ambos guardaron silencio. «Creo que es una terrible falta de respeto arrastrar a nuestra familia por el lodo», dije. «Con el tiempo», añadió. Al no obtener respuesta, se filtraron en el mundo social de Alexandria, si no lo ha hecho ya. «Y tú también te avergonzarás». Cuando uno entra en el mundo en el que está, en el mundo en el que hemos estado la mayor parte de nuestras vidas, dijo mi padre lentamente, hablando como cuando repasaba «Esperamos chismes a nuestras espaldas. Para la mayoría de esta gente eso es todo. Quizás estás exagerando. Puede que solo sean chismes». «Bueno, ¿cómo lo toleran?», pregunté. Se encogió de hombros. «La mayor parte de lo que nos sucede en la vida se puede superar ignorándolo».
Es como una terrible lluvia, helada, que esperas, y al final solo es un recuerdo.